Somos estudiantes de la Universidad de La SOY. Vamos a darles el tema de mecánica de fluidos. Mi grupo está conformado por Karen Cárdenas, María Paz Aquisela, Pedro Vergara y Belén Guamán. ¿Qué es la mecánica de fluidos? La mecánica de fluidos es la física que estudia el movimiento de los fluidos, gases y líquidos, así como las fuerzas que les provocan, aplicando los principios fundamentales de la mecánica. Características de los fluidos. El flujo viscoso. Se produce en un flujo que presenta resistencia en el desplazamiento, un roce, es decir, que no fluye con facilidad. El flujo rotacional se produce cuando las partículas o partes de los fluidos presentan movimientos rotacionales, es decir, experimentan una velocidad angular. La densidad. Una propiedad importante de cualquier material es la densidad, la cual se define como su masa en la unidad de volumen. Se representa con esta letra, la letra griega que significa ρ, para denotar la densidad. Y aquí está una tabla de las densidades de algunas sustancias comunes, que está representada la densidad en kilómetros sobre metros cúbicos. El volumen específico. Es el inverso de la densidad y se define como el volumen ocupado por la unidad de masa del fluido. Es el volumen específico igual a 1 sobre ρ. Sus sustancias en el sistema internacional son metros cúbicos sobre kilogramos. En el caso de los gases está afectado de manera importante por la temperatura y peso específico. Es el peso del fluido por unidad de volumen que se representa con la fórmula de la masa por la gravedad sobre el volumen. Indica cuánto pesa la unidad de volumen de una sustancia y cambia de lugar dependiendo de la magnitud y de la aceleración de la gravedad. La gravedad específica es llamada también densidad relativa y es la relación entre el peso específico de un volumen de fluido y el peso específico del mismo volumen de agua. Y es en condiciones estándar de la presión y la presión. Definimos a la presión en este punto como la fuerza normal por unidad de área, es decir, la relación que hay entre la densidad de la fuerza y la densidad del área. Cuando un fluido, ya sea líquido o gas, está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular y a cualquier superficie en contacto con este. Y si la presión es la misma en todos los puntos de la superficie plana, se le representa como la fuerza normal neta sobre el área. La presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión de la atmósfera terrestre que se encuentra en el mar, y la presión atmosférica normal a nivel del mar es una atmósfera y está definida exactamente como 101,325 pascales. Y los medidores de presión. Algunos de los medidores de presión que tomamos en cuenta es el manómetro. El manómetro es uno de los más sencillos y es un tubo en forma de U que contiene un líquido de densidad y con frecuencia es mercurio o agua. Y en su lado izquierdo del tubo está conectado con un recipiente en donde se medirá la presión, y en el otro extremo, es decir, en el extremo derecho, está abierto a la atmósfera. Y otro de los medidores es el barómetro. El barómetro es otro de los medidores más comunes y que es un largo tubo de vidrio en el cual se encuentra mercurio, el cual después es volteado y se invierte sobre un plato lleno de mercurio. El espacio arriba de la columna, acá, contiene vapor de mercurio, cuya presión es insignificante, así que la presión arriba de la columna es prácticamente cero y se representa con la ecuación que es la presión atmosférica, que es igual a cero, que está multiplicado por ρ, por la gravedad y por la altura. Y como estas presiones se miden en el mismo nivel, así que las dos van a ser iguales. Y la compresibilidad es la variación del volumen por unidad de volumen y es dividida por el incremento de la
presión. La ley del principio de Pascal. La ley de Pascal establece que la presión ejercida en un líquido que se encuentra completamente cerrado en un recipiente se transmite de igual manera en todos los puntos del líquido, al igual que en las paredes de este recipiente. Existen muchas maneras de comprobar este principio o esta ley. Una de ellas es utilizando una esfera hueca, la cual tenga varios agujeros y esté provista por un émbolo. Esta, al llenarla de agua y ejercer presión sobre ella, podemos observar que el agua va a salir por estos agujeros con una presión que sea la misma. También tenemos aplicaciones que se dan en la vida real, como por ejemplo puede ser un elevador hidráulico. Aquí podemos observar que este elevador hidráulico tiene una forma de U, en donde tenemos un área pequeña y también un área grande. Al ejercer una fuerza sobre esta área pequeña, vamos a ejercer una presión 1. Esta presión va a ser igual en todos los puntos del líquido o del fluido, ya que este es un fluido incompresible. Igualmente, si ejercemos una fuerza 2 dentro de esta área 2, vamos a tener una presión 2, que va a ser igual en todos los puntos del fluido y también en las paredes de este elevador. Por eso podemos definir que esta ley está dada por la fórmula que sería la presión 1, que tiene que ser igual a la presión 2. Al reemplazar esta fórmula tendríamos que la presión 1 sería fuerza 1 sobre área 1, que tiene que ser igual a la presión 2, que es fuerza 2, sobre área 2, definiendo así la fórmula del principio de Pascal. Flotación es un fenómeno muy conocido, el cual expresa que un cuerpo que se encuentra sumergido en el agua es menos pesado que al estar en el aire. Si el cuerpo es menos denso que el fluido, entonces este va a tender a flotar. También la flotación viene dada por lo que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes establece que si un cuerpo está sumergido parcialmente dentro de un fluido, este va a experimentar una fuerza de empuje que sería vertical y hacia arriba. Y esta también tiene que estar relacionada con el peso del fluido que va a ser desplazado. La flotación está dada por la fórmula que sería B, que representaría lo que es la flotación, que tiene que ser igual a la presión que está en el fondo menos la presión que hay en la superficie, todo eso por el aire. Esto se resumiría a la densidad del fluido por la gravedad, por la altura y todo eso por el aire. Entonces, la fórmula de la flotación sería B, que es igual a la densidad del fluido por la gravedad y por el volumen de todo el fluido que se desplaza. Ahora tenemos un ejercicio acerca de lo que es la flotación. Dice, un flotador de corcho tiene un volumen de 2 pies cúbicos y una densidad de 15 libras sobre pie cúbico. Nos pregunta qué volumen del corcho está por debajo de la superficie y qué fuerza hacia abajo es necesaria para sumergir el corcho. Lo primero que debemos hacer es realizar un gráfico o un esquema sobre este problema. Tenemos un recipiente en el cual hay agua y tenemos un corcho. Si realizamos un diagrama del cuerpo libre de este cuerpo, tenemos el peso de este corcho y la fuerza vertical hacia arriba, que sería el empuje. Lo primero que debemos hacer sería encontrar cuál es el peso de este corcho, realizando una sumatoria de fuerzas en Y que tienen que ser igual a 0. Entonces tenemos que el empuje va a ser igual al peso del corcho y también al peso del líquido que se va a desplazar. Entonces, el peso del corcho tendría que ser igual a la densidad del corcho por el volumen del mismo. Reemplazando estos valores, obtenemos que el peso del corcho es igual a 30 libras. Con esto podemos resolver el literal A, que sería el peso del corcho, que tiene que ser igual a la densidad del líquido, y esto por el volumen que se va a sumergir, que sería lo que necesitamos encontrar. Despejando el volumen sumergido, tenemos 30 libras sobre la densidad del líquido. En este caso el líquido es agua, entonces tenemos 62.4 libras sobre pies cúbicos. Entonces el volumen sumergido es igual a 0.48 pies cúbicos, que sería el literal A. Ahora en el literal B, ¿qué fuerza hacia abajo es necesaria para sumergir el corcho? Como nos pide la fuerza hacia abajo, debemos realizar una sumatoria de fuerzas en Y, que tiene que ser igual a 0, donde tenemos el peso del corcho más la fuerza, y esto tiene que ser igual al empuje. Despejando la fuerza, nos quedaría la fuerza igual al empuje menos el W del corcho, que ya tenemos, que son 30 libras. Entonces la fuerza tiene que ser igual a la densidad del líquido por el volumen del corcho y menos el peso de este corcho. Reemplazando los valores, tenemos la densidad del agua, que sería 62.4 por 2 pies cúbicos, que es el volumen del corcho, y menos los 30, que sería el peso de este. Entonces la fuerza sería igual a 94.8. Y ahí les voy a hablar sobre la hidrodinámica. La hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento. Este movimiento está definido por un campo
vectorial de velocidades correspondientes y de un campo escalar de presiones correspondientes. Y este está regido por el principio de Bernoulli. Es la parte de la física que estudia las propiedades y comportamiento de los líquidos en movimiento. Podemos tener el líquido ideal o fluido ideal, que es aquel que una vez puesto en movimiento no pierde energía mecánica, o también el líquido real o fluido real, que es aquel que al existir fuerzas de rozamiento, la energía mecánica no se conserva, pues parte de ella se disipa en forma de calor. Aquí tenemos la ecuación de continuidad, que cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a que la sección transversal varía de una sección del conducto a otra. En todo fluido incomprensible con flujo estacionario, la velocidad de un punto cualquiera de un conducto es inversamente proporcional a la superficie en ese punto, en la sección transversal de la misma. Aquí tenemos que la ecuación de continuidad para un fluido incomprensible es el área por el volumen, por la velocidad, igual al área 2 por la velocidad 2. Y para un fluido comprensible tenemos que la densidad del líquido por el área por la velocidad es igual a la densidad del líquido 2 y por el área por la velocidad. Ya, el principio de Bernoulli, o también denominada ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli, describe el comportamiento de flujo laminar moviéndose a lo largo de una corriente de agua. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes. Son la cinética, que es la energía debida a la velocidad que posee el fluido; la potencial gravitacional, que es la energía debido a la altitud que un fluido posea; y la energía de flujo, que es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. Ya, la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es eficaz y útil porque relaciona los cambios de presión con los cambios en velocidad y la altura a lo largo de una línea de corriente. Para poder aplicarse, el flujo debe cumplir con las siguientes restricciones. Tiene que ser un flujo estable, flujo incomprensible, flujo sin fricción y flujo a lo largo de una línea de corriente. Ya, aquí tenemos la ecuación de Bernoulli, que es la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y esta es igual a la presión aquí podemos ver de la segunda parte, más la densidad de la gravedad por la altura de esta segunda parte, más el 1 medio de la densidad por la velocidad 2, o sea, la velocidad que genera esta nueva área. Ya, aquí tenemos la ecuación de Torricelli. A partir del teorema de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio. La velocidad de un líquido en una vasija abierta por un orificio es la que tendría un cuerpo cualquiera, cayendo libremente en el vacío desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio. Aquí tenemos la ecuación de la velocidad teórica en la salida en el orificio, que es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura más la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ya, aquí tenemos la ley de Poiseuille, que es la ley que permite determinar el flujo laminar estacionario PV de un líquido incomprensible y uniformemente viscoso, también llamado fluido newtoniano, a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante. Aquí tenemos la forma de calcular el caudal bajo esta ley. Ya, y esto fue toda nuestra presentación sobre la mecánica de fluidos y esperamos que les haya gustado.